velocidad de disolución. Pero en general es lo mismo, velocidades de corrosión o de disolución, es la pérdida, ¿no?, del material, lo que pasa al estado iónico. En el primero vimos velocidades de corrosión en corriente continua. En corriente continua tenemos la resistencia de polarización lineal y la de Tafel, ¿no?, la que en el primer informe. La resistencia de polarización lineal, no olviden que es un potencial de más o menos 10 milivoltios, ¿no? Es una, según lo dice la norma CTM letra G. En la resistencia de polarización lineal, también como el potencial es bajo, de más o menos 10 milivoltios, la doble capa eléctrica no se destruye, simplemente se polariza, no se destruye, o sea, en la interfase electrodo medio no sufre alteración, ¿no? Es por eso que después que terminas la velocidad de corrosión por resistencia de polarización lineal, puedes hacer otra medida, o cualquier otra medida, porque la doble capa eléctrica está intacta, mejor dicho, no ha sufrido reacciones químicas en la interfaz, ¿no? La resistencia de polarización lineal es una técnica bien rápida. Ya dijimos en el laboratorio anterior, que para el investigador es muy importante porque rápidamente tiene el resultado y da la tendencia. La tendencia, ¿qué significa? De que mis parámetros, que yo puedo variar, concentración, temperatura, RPM, agitación, rápidamente yo puedo saber cómo influye, aumenta o disminuye o se mantiene constante. O sea, un valor cualitativo ese día, ¿no? Pero un valor cuantitativo no es real, casi, no es real, pero la norma lo respalda, ¿no? ¿Por qué? Porque se asumen muchos parámetros, ¿no? Se asumen muchos parámetros. Pero en cuestión de tendencia es ideal, ¿no? Para el investigador rápidamente ve cómo influye mi parámetro que estoy variando, ¿no? Y eso, ¿no?, ya después va afinando. Bien, la otra que vimos fue la curva de polarización de Tafel. Tafel ya la medida es más precisa que la resistencia de polarización lineal. Pero Tafel, según la norma, se trabaja más o menos 200 milivoltios. Algunos dicen más o menos 150, más o menos 200. Pero el voltaje es alto, ¿no?, más o menos 200 milivoltios. Cuando yo hago la medida de Tafel, la doble capa eléctrica, mejor dicho, se realiza o se produce reacciones químicas en la interfase electrodo medio. O sea, se destruye la doble capa eléctrica. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo una vez que termino Tafel y quiero hacer otra medida, tengo que preparar la superficie de mi electrodo. Porque en ese electrodo, después de que he terminado, ha habido reacciones químicas. Está alterado. Como dije, ¿no?, en el laboratorio anterior, si yo lo hago con la superficie así como está, igual voy a tener un valor, voy a tener valores. Pero la pregunta es, ¿ese valor es correcto? Ya ve. Entonces, para que no sea cuestionado tus valores, no sea observado tus resultados, tienes que la superficie del electrodo siempre tiene que estar espejo. En un caso extremo, yo digo espejo, ¿no? Porque ya saben, como metalurgistas, tener una superficie espejo, pues toda una chamba, ¿no? Todo el papel es abrasivo, después pasar por el pulido al paño. Pero aquí hay que tener cuidado, cuando haces tu Tafel, ¿no?, y quieres hacer otra medida, el pulido ya no es como a papel abrasivo, sino simplemente al paño, con aluminio, o sea, el último. Porque esas reacciones químicas se forman, es una capa muy fina, es una capa fina, pero de todas maneras está alterado por la superficie. Simplemente con un pulido al paño con alumina, ya queda nuevamente tu superficie espejo, ¿no? Y puedes nuevamente hacer tu otro Tafel o cualquier otra medida. Siempre la superficie, cuando la superficie está limpia o espejo, esos valores, esos resultados son reales, ¿no? Son correctos, como se puede decir. Nadie puede cuestionar tus resultados porque tu superficie has hecho una superficie limpia, una superficie espejo, ¿ya? Entonces, esas medidas las hemos hecho en corriente continua, DC, ¿no? Resistencia a polarización lineal y la curva de polarización de Tafel. Ahora viene ya otra medida que es impedancia, ¿no? Impedancia, espectroscopía de impedancia electroquímica. Es una técnica no estacionaria. Como vimos en la teoría, existe por varias técnicas, ¿no? Hay técnicas de potenciales, de corriente,
ruido electroquímico, ¿no? Pero el que más citado, lo que más lo citan en las publicaciones es el impedancia, ¿no? Por la versatilidad del proceso y rápidamente también tienes las medidas. Las medidas ya son medidas más reales, medidas cuantitativas, ¿no? En las curvas de polarización DC, mejor dicho, en resistencia de polarización lineal, TAFEL, se asume el electrodo como un ánodo y un cátodo. Ahí, por ejemplo, ya hay una observación. Nosotros que somos metalurgistas, un electrodo, un metal, ¿no? Cuando uno hace una metografía, está por ferrita, perlita, ¿no? Uno se actúa como ánodo y el otro como cátodo. ¿Cuántos ánodos o cátodos hay? Hay N, ¿no? Hay N ánodos, N cátodos. Entonces, sería erróneo decir pues, que solamente es un ánodo y un cátodo. Por eso le decía de que las curvas en DC son observadas, pero están respaldadas por la norma. Entonces, eso es lo que ha dado abierto una ventana de medidas justamente para subsanar esas observaciones, y una de ellas es la impedancia. Impedancia sí considera al electrodo de trabajo como un conjunto de microceldas, ¿no? De ánodos y cátodos, y eso es lo real. Otro importante es que en impedancia se trabaja con bajos voltajes, o sea, un voltaje de más o menos 10 milivoltios. Y eso es importante porque debido a esos voltajes bajos es que la doble capa eléctrica no se destruye, simplemente se polariza. Entonces, por eso es que los valores son más reales. Yo diría que las medidas de corrosión por impedancia es más real que las medidas de TAFE, ¿no? Entonces ya es un paso más, mejor dicho, un paso más adelante. Por ejemplo, en una tesis yo soy jurado, por ejemplo, en una tesis, ¿no? Alguien quiere evaluar la velocidad de corrosión de una aleación. Está bien, hace su resistencia de polarización lineal y hace su TAFE, ¿no? Pero yo le exigiría que haga una de impedancia, ¿no? Diagrama de Bode y de Dick. ¿Y por qué? Porque en corriente alterna, eso sí, la impedancia es con corriente alterna, ya no es corriente continua. Pero el potenciostato no se hace problema, ¿no? El potenciostato es un sistema, una tarjeta electrónica, que tranquilamente es indiferente, puede trabajar en corriente continua y en corriente alterna. Entonces, eso no hay ningún problema. Pero impedancia es una de las medidas cuantitativas más reales, ¿no? Más real que que las técnicas estacionarias como la de TAFEL o resistencia por lesión lineal. Muy bien. Entonces, he subido yo al Classroom este archivo de hoja de Excel con la data, ¿no? Ya vimos, lo que uno saca del laboratorio es simplemente la data, ¿no? Pero para sacar esta data, en preparar mi electrodo me puede llevar un día, 2 días. Solamente en preparar mi electrodo, ya vimos, ¿no? Que las gráficas, basta que haya una imperfección en la gráfica, algo está mal, ¿no? No has hecho bien la configuración de la celda, o como yo les expliqué, ¿no? Yo con toda la experiencia, y no me salía bien TAFE. ¿Y qué era? Era una burbujas que estaban en el capilar de luz, por hacerlo rápido. Ya ven, miren, hasta eso influye, miren. Y el otro es también que se recomienda en el laboratorio de potenciostato que no haya interferencias externas, ¿no? Ventiladores, o por ejemplo, como a nosotros que está al costado del laboratorio 10 de molienda, ¿no? Molienda, más en molienda, ¿no? El de flotación poco, pero igual, ¿no? También, mejor dicho, el sistema es bien sensible. Al toque te sale una ventana perturbación externa, ¿no? Entonces, ya vimos que pues es una... Y para evitar eso, hemos visto el accesorio, lo que es la celda Faraday, sí, la celda Faraday, ¿no? Una caja de aluminio pintado con una pintura antiestática, ¿no? Que disminuye las perturbaciones externas, ¿no? Todas esas medidas, mire, hay que hacer para obtener esta data. Todas esas medidas, un ratito voy a poner acá, ¿dónde está? Acá está. No, todas esas medidas de prevención, ¿no? Para obtener esta data, ¿no? ¿Ve? La data de... Bien. Al igual que corriente continua y corriente alterna, ¿no? Impedancia, siempre toda medida
debemos empezar con el potencial de reposo, potencial de equilibrio y potencial de circuito abierto. Es sí o sí, ¿no? Mejor dicho, vas a hacer tu medida, necesariamente arranca con tu potencial de circuito abierto. ¿Cuál es la ventaja del potencial de circuito abierto? Que no circula corriente, es simplemente con sumergir el electrodo en el medio, ¿no? Ya dijimos, simplemente con sumergir el electrodo en el medio. Eso debe llegar, en lo real, debe llegar a una constante, pero ya dijimos, eso puede durar segundos, minutos, horas, días, ¿no? Hasta semanas. Entonces, para ello hacemos mediante la norma, ¿no? 55 minutos sumergido en el medio y los últimos 5 minutos mido, ¿no? O sea, 300 segundos. Y ese es el potencial de reposo, potencial de equilibrio, de acuerdo a normas. Se cita siempre la norma, para que sepa el que está revisando que está hecho de acuerdo a normas, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es la data, ya lo grafica, ya explicamos también cuál es el valor, ¿no? Siempre el valor es el último, ¿no? Siempre es el valor en la gráfica, es el último punto. En 300 segundos, ese es el valor del potencial, ¿no? Del potencial de circuito abierto. Una vez que yo he hecho ya el potencial de circuito abierto, ¿no? Hago la gráfica mi gráfica de níquez, ¿no? La gráfica de níquez. La gráfica de níquez, ¿qué es lo que obtengo de la gráfica de níquez? Lo que obtengo de la gráfica de níquez es la resistencia de polarización lineal. Es el diámetro, ¿no? El diámetro del semicírculo que se forma, ¿no? Aquí, bueno, ya lo he puesto con impedancia Z'. Este es bueno, voy a poner acá este sería el X, ¿no? Y este sería el Y, ¿no? Este sería el Y. Recuerden que a ver, vamos a ver acá. Ya. Recuerden que el eje X, ¿no? Es la impedancia real. Z' es impedancia real. ¿Ya? Y el I o el Z2' es la impedancia imaginaria, ¿no? Impedancia imaginaria. Esto lo grafican, ¿no? En un cuestionario le estoy dejando unas preguntas, ahora vamos a verlo, pero ahí está la data. Esto trae promedio ¿no? de casi 100 puntos, ¿no? Promedio de 100 puntos. Ya es lo que da el potenciostato gamma, de lo que es la impedancia. De lo que yo obtengo, la impedancia es la resistencia y polarización lineal. Esta técnica de impedancia, el diagrama de Níquez, es de alta sensibilidad. El diagrama de Níquez es alta sensibilidad. ¿Qué significa alta sensibilidad? Un ejemplo. Estoy usando un medio de una concentración 0.5 molar. 0.5 molar. Y quiero ver cómo varía en 0.6. 0.5 a 0.6, casi lo mismo, ¿no? Es muy cercano, ¿no? 0.5 a 0.6. La concentración es diferente porque es otro valor, ¿no? Pero muy, muy, muy pequeño, ¿no? Un diferencial. Una cosa es decir concentración 1 molar, 2 molar, 3 molar, ¿no? Pero este no, 0.5 y quiero ver cómo varía la concentración, la velocidad en una concentración 0.6. Ese valor de concentración de 0.5, 0.6, que es muy, muy pequeño, muy cercano, el níquez igualito, lo detecta. Lo detecta con el diámetro menor, diámetro mayor, ¿no? Revisen en la diapositiva de la teoría está, ¿no? Un diámetro menor, mayor velocidad de corrosión. Diámetro mayor, menor velocidad de corrosión, ¿no? Está en la diapositiva, es explicado y en los videos también. Entonces, níquez, ¿no? En una tesis, por ejemplo, que ustedes estén haciendo su investigación, ya saben, el níquez es una técnica de alta sensibilidad, ¿no? Como dice el ejemplo de la concentración. Concentraciones muy cercanas, igual, no se hace problema, níquez lo detecta. Sale ahí, en función de los diámetros del semicírculo. Entonces, eso, ya saben eso, ya de la experiencia del laboratorio que se hace, ¿no? De níquez, la curva de níquez es un diagrama de alta sensibilidad. Esa es la fortaleza de níquez, que es de alta sensibilidad. Bode, ¿cuál es la fortaleza de Bode? Bode grafica
tiene dos gráficas, ¿no? El Bode tiene dos gráficas. El Gambre lo da superpuesto, ¿no? Pero, por ejemplo, los potenciostatos Autolab, Solartron, lo hace dos gráficas, ¿no? Dos gráficas, lo hace separado, en otras palabras, separado las dos gráficas. Uno es la frecuencia versus la impedancia imaginaria, y lo otro es la frecuencia versus el ángulo de fase. Ya, son dos gráficas. Frecuencia versus impedancia imaginaria, y lo otro es frecuencia sobre ángulo de fase. En una investigación, tú quieres ver cómo varía la frecuencia, ¿no? Es tu tema de tesis, quieres saber cómo varía la frecuencia, ¿no? De acuerdo a la variabilidad de tus parámetros, la técnica a usar es la de Bode. Bode, como ustedes ven, usa en la abscisa, en el eje, bueno, se van a poner acá, en el eje X, este es Y, este es Y, este es X, y este es Y, ¿no? X, ¿no? Para que ustedes... ¿Ya? Entonces, X. Entonces, la fortaleza de Bode es cuando uno quiere evaluar cómo varía la frecuencia, ¿no? Cómo varía la frecuencia con respecto a la impedancia, cómo varía la frecuencia con respecto al ángulo de fase, ¿no? Entonces, cuando yo quiero evaluar frecuencia en la velocidad de corrosión de un material en general, la técnica a usar es de Bode. Níquez no es recomendable, no es que no sea recomendable, sino no es la técnica a usar para lo que es frecuencia. ¿Ya ve? Entonces, cada uno tiene sus fortalezas. Níquez es una técnica, es la gráfica de alta sensibilidad, ¿no? Alta sensibilidad. Y de Bode es una gráfica cuando yo quiero ver cómo varía o cómo influye la frecuencia en mi velocidad de corrosión. ¿Ya? Entonces, esas son las fortalezas. Níquez, alta sensibilidad, y Bode, quiero ver cómo influye la frecuencia al variar mis parámetros, ¿no? De que esté en mi investigación, se puede decir. ¿Ya? Entonces, eso es las dos curvas, las dos gráficas, en lo que es impedancia, Níquez y Bode, ¿no? Ya hemos visto sus fortalezas de cada uno, ¿no? Por ejemplo, alguien va a usar frecuencia y usa Níquez, como asesor yo le diría, no es la técnica para evaluar frecuencia, tienes que evaluar con Bode. Estoy trabajando con concentraciones muy cercanas, la técnica es recomendable la de Níquez. Entonces, cada uno tiene su función, como le digo, ¿no? El potenciostato maneja más de 20 drivers, ¿no? Entonces, esos 20 drivers que tiene, va a depender cuándo lo voy a usar. Eso va a depender de qué es lo que quiero evaluar, qué es lo que yo quiero evaluar o analizar, ¿no? Dependiendo de lo que tú quieres evaluar, analizar, tú escoges la técnica. Yo quiero saber la frecuencia, por ejemplo, no es un ejemplo, quiero evaluar cómo varía la frecuencia. La técnica es Bode, sí o sí. ¿Ve? No, si uso Níquez, no sería lo correcto. Voy a obtener un valor. Con Níquez igual voy a tener un valor. ¿Pero será correcto? Ya ve. Entonces entra en observación, suspicaz. Por eso le digo, dependiendo de qué es lo que yo quiero investigar, evaluar, se selecciona la técnica. No olviden que dije también, toda información, la información está, por más, ¿cómo le digo? Por la experiencia, ¿no? Por más que digas esto es nuevo, yo lo estoy inventando, la información hay. Claro, lleva tiempo, sí, no es que vaya a toque y vas a encontrar. Hay que buscar eso que se llama el estado del arte. El estado del arte nunca termina. El estado del arte termina tu tesis y tú sigues con tu estado del arte, ¿no? ¿Por qué? Porque cada momento está cambiando, ¿no? Está mejorando otros parámetros, otros tiempos, ¿no? Pero, como le digo, en esto ¿no? de investigación, toda la información hay, sino que hay que ubicarlo, ¿no? Hay que ubicarlo y aparte que se termina, como dije, de la biografía del estado de arte, viene lo que son las patentes, ¿no? Y hablamos de las patentes. Una patente está, pues,
¿De acuerdo? Pero solamente 10 años. Después de 10 años se liberan las patentes. Se liberan y están ahí, ¿no? A disposición del investigador, ¿no? Entonces, como digo, información, la información, por más que sea nuevo tu tema, la información hay, le digo por experiencia. Claro, lleva tiempo buscarlo, pero la información hay, sino que hay que empaparse en el tema, ¿no? Bien, entonces esta data ya está en el Classroom. El, he subido, voy a subir, todavía no le he subido hay un cuestionario, ¿no? Un cuestionario, son preguntas teóricas, ¿no? Vamos a ver acá, no puedo subir la otra vez. Este de acá es, ya, vamos a compartir esto. Ya, esto todavía no lo he subido, lo voy a subir. Cuestionario. La primera es graficar, ¿no? Lo que la curva que les he dado es graficarlo, ¿no? Ya saben, graficar el diagrama de, bueno, te piden el proceso chiquito abierto, diagrama de Bode y el de Nix, ¿no? La gráfica. La segunda es determinar la velocidad de corrosión del electrodo 4140 en Bode y Nix, ¿no? Hallar la velocidad de corrosión por la técnica de Bode y de Nix. Recuerden que tanto Bode como Nix lo que me da es la resistencia y polarización, ¿no? RP, ¿no? Entonces, con ese RP yo tengo la densidad de corrosión, ¿no? Si tengo la densidad, ya yo puedo hallar la velocidad de corrosión, ¿no? Entonces, eso es lo que, de tanto de Bode como de Níquez, lo que yo obtengo, ¿no? En esto, de Bode y de Níquez, lo que yo obtengo es el RP, ¿no? Este de acá, el RP. Bien. Recuerden que la densidad de corrosión, la densidad de corriente, ¿no? Esta densidad de corrosión es igual, pues, la inversa, ¿no? La inversa de la resistencia de polarización. ¿Qué quiere decir? Una resistencia de polarización mayor puede tener una menor densidad de corriente. Una resistencia de polarización menor puede tener una mayor densidad de corriente. La densidad de corriente es directamente proporcional a la velocidad de corrosión. Más densidad de corriente, mayor velocidad de corrosión. Menos densidad de corriente, menor velocidad de corrosión. Entonces, eso parece que es la velocidad de corrosión del electrodo 49. Es el mismo, ¿no? De 4140 de Bode y Nix. En la tercera estoy preguntando, ¿son iguales las velocidades de corrosión con respecto a la que hallamos en el primer informe? ¿No? Ustedes en el primer informe han hallado una velocidad de corrosión, ¿no? Por Tafel y resistencia de polarización lineal. Ahora van a hallar la velocidad por Bode y Nix. La pregunta es, ¿son iguales las velocidades? ¿No? ¿O sí? Y fundamente, ¿no? ¿Por qué usted cree que es diferente? Entonces usted ya fundamenta, ¿no? Su respuesta. La última pregunta, 4, es presentar el informe. Es el modelo de circuito equivalentes, usando el Z-View, ¿no? El simulador, el Z-View que hemos usado, con el diagrama de Níquez, ¿no? Con el diagrama de Níquez, usar el simulador Z-View. Ese modelo de circuito equivalente, usando el Z-View, debe estar validado con un valor menor de un 3% como máximo, ¿no? De error, ¿no? Ya ustedes lo han hecho, lo hemos hecho. Entonces, ese modelo que me está dando acá en la pregunta, ¿no? De la gráfica en gráfica 1, ¿no? Tenemos el diagrama de Níquez y también en la pregunta, ¿no? En la pregunta 2, ¿no? La velocidad de corrosión usando Níquez, tengo el diagrama de Níquez. Si tengo el diagrama de Níquez, yo puedo, usando el simulador Z-View, ¿no? Usando este simulador, el Z-View, yo puedo hallar su modelo de circuito equivalente, ¿no? Pero ese modelo va a ser correcto si es menor de 3%. Imagínense, tengo el modelo coincide, pero tiene un error de 30, 40%. Ya ve, ya está observado. Entonces, eso hay que, justamente, por eso ahí viene un simulador. Hay que ir variando los valores, ¿no? Ya lo han hecho.
hemos hecho, entonces debe ser un error, un 3%, ¿no? Tiene 3%, es válido tu modelo, nadie lo va a observar. Bien, entonces esto se entrega el próximo miércoles. La otra semana, ya está todo normal, la otra semana sería el laboratorio presencial. Presencial, haríamos cinética, altas temperaturas, ¿no? El otro laboratorio sería, lo haríamos el día miércoles, que tenemos más tiempo ahí. Bien, bien joven, entonces esto lo voy a acá. Recording stopped. Bien, entonces esto lo voy a subir al Claro en el cuestionario y este informe sería para el próximo miércoles, ¿no? Y ahí el próximo miércoles hacemos ya el tercer laboratorio. Si no todo está normal, debe ser presencial el tercer laboratorio, la otra semana. Bien, jóvenes, voy a pasar lista. Ingeniero, una consulta. Adelante, adelante. Te escucho. Lo que pasa es que como yo estoy en provincia, viajo, todo eso, y quiero saber si ha llegado mi informe. Ya, no, tienes que subirlo al Claro. Súbelo al No, Claro. por eso yo ya lo subí. Lo que pasa es que quiero saber si le ha llegado. Ah, ¿quieres saber si ha llegado? Sí, sí. A ver, espérate, vamos a ver acá. Un ratito. ¿Cuál es tu nombre? Morales, Morales, Morales. Está Diomedes, sí, 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 Diomedes sí, sí. Raúl Morales Bravo, Ítalo Llegó. Sánchez, sí, Jean Félix Gracias, Persona, gracias. Leslie Canela y Mac Rojas, ¿no? Bien, jóvenes, y Gracias, ingeniero. ya tienen hasta las 8, ¿no? El día miércoles es hasta las 8. Bien, bien, jóvenes, entonces voy a salir del aula virtual, ¿no? Ya pasé su lista, ya tengo, no, perdón. Bien, bien, jóvenes, voy a salir del aula virtual. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.